El IMASEC de abril decepcionó al mercado. La actividad avanzó apenas un 1,7%, una cifra muy por debajo del 2,3% que esperaban los analistas. Este dato tampoco dejó conforme al gobierno, que afirmó que aún queda mucho por hacer en materia de crecimiento. Queremos analizar este indicador mensual de actividad económica y para eso nos acompaña Benjamín Sierra, economista jefe del Scotiabank. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿También te decepcionó esta cifra de 1,7%? Absolutamente, esperábamos nosotros incluso algo sobre el 2,5%. Eso también en luz, ¿no es cierto?, de todas las cifras que conocimos la semana pasada. A la luz de las cifras de la semana pasada, nosotros esperábamos una variación un poco mayor. Da la impresión de que hay una corrección importante por el comunicado que es bastante reducido, es bastante cauto el comunicado del Banco Central, pero nos dice que hay una corrección importante en las ventas mayoristas. Y eso nos lleva a pensar que hay una corrección importante en inventarios, lo cual está directamente vinculado a un problema de confianza. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Primero las ventas mayoristas, los sectores. ¿Qué les parece el tema de los sectores? Bueno, en sectores esperábamos que la minería tuviera una contracción, efectivamente una contracción de un 2,4%. Nos llamó la atención de que efectivamente el sector manufacturero, según el dato del INE, creciera un 0,8%. Y las ventas del comercio, las ventas de retail, aumentaron también en parte buena, digamos, a pesar de una contracción del 0,9% en las ventas de bienes durables, hubo un crecimiento importante en el consumo corriente. ¿Ya? Entonces, con esos datos uno confabulaba o configuraba o apuntaba a un crecimiento que iba a ser un poco mayor que el que finalmente nos entregó el Banco Central, pero obviamente que en el IMASEC intervienen otros factores y otras series que no son necesariamente de dominio público. Digamos. Exactamente, se habla, por ejemplo, de la catástrofe que tuvimos en la tercera región, que eso afectó, ¿no es cierto?, el indicador mensual de actividad económica específicamente de abril. Podría ser alguno de los efectos ese, pero yo tengo la impresión de que no es demasiado importante en el sentido de que primero el Banco Central no lo nombra y segundo, si fuera tan importante lo hubiéramos visto sobre todo en el sector minería, en la producción minera, porque esa es la que forma la parte componente más importante del Producto del Norte. Sí, pero hablando, por ejemplo, de todo lo que es la producción de la tercera región, sí lo consignó el Ministerio de Hacienda, incluso el ministro desde Europa habló con preocupación con esta cifra, ¿no es cierto?, que no nos deja contentos, por supuesto. Así es, por supuesto, no, desde luego hay un efecto, hay varios efectos que son puntuales, digamos, pero de lo que nos refiere el Banco Central en el dato de hoy, yo diría que lo más importante es la contracción en las ventas mayoristas, es lo más preocupante. Hablemos de la proyección de este IMASEC en los próximos meses. ¿Se viene un repunte? ¿Ustedes ven algo de mayor agilidad? ¿Tendrá que hacer algo la política monetaria del Banco Central? A ver, yo ahí separaría dos cosas como siempre. En el muy corto plazo yo diría que el dato de mayo puede ser incluso más débil que este, aunque parezca un poco negativa la noticia, es así, desde luego por efectos estadísticos, tanto por días hábiles como por bases de comparación. Ahora, desde el punto de vista de actividad, tenemos algunos datos iniciales, pero son muy limitados y con algunos ruidos que los pueden estar ensuciando, que nos muestran también que el dato podría ser igual de débil que el que tuvimos en abril. ¿Ya? Ahora, pasando a la parte de lo que es la política monetaria, yo tengo la impresión de que en este momento el Banco Central, habiendo publicado el informe de política monetaria el pasado miércoles, ¿no es cierto?, nos dio a conocer una visión bastante categórica y tajante de que ellos se van a mantener neutrales. Y no va a modificar la política monetaria en los próximos meses. Nosotros ya desde octubre, en particular en Scotiabank, estamos con el pronóstico de que durante este año la tasa de política monetaria se va a mantener constante. Pero vemos riesgos en uno y otro sentido. El mercado hasta hace una semana atrás o 2 semanas atrás veía riesgos solo en el sentido de que la tasa pudiera ser subida antes, que era un poco el mensaje que dejó el Banco Central en el IPOM anterior. Pero ahora la podría bajar. Pero ahora, con estos datos, empieza a ser un riesgo un poco más relevante el que nosotros mencionábamos desde hace tiempo, que es el riesgo de que hubiera alguna baja. Ahora, yo creo que se va a resistir a hacer la baja, ¿ya? Y hay varias razones para eso. Primero, el IPOM está recién aparecido, ellos se preocuparon de que el mensaje fuera claramente neutral. Tercera razón, y que yo creo que es muy importante, los datos nos consignan, y los mismos informes del Banco Central, tanto el IPOM como el informe de estabilidad financiera, nos dicen que no hay por el lado de la demanda del crédito un problema de tasas, no es un problema de costos de financiamiento el que consignan mayormente los demandantes de crédito, sino más bien un problema de proyectos por realizar. Y cuarta razón, no nos olvidemos que vamos a tener el riesgo de subida de tasa en Estados Unidos, digamos que probablemente se va a materializar en algún momento el último
cuatrimestre. Aquí ha habido un adelantamiento y atraso, digamos, en la fecha estimada, y eso probablemente esa especulación va a seguir. Pero sabemos que en algún momento la Reserva Federal empieza a subir la tasa y eso puede tener un impacto, y si estamos con tasas extraordinariamente bajas puede tener un impacto cambiario. Sabemos... Sobre todo por las datos que se conocieron hoy día del empleo no agrícola de Estados Unidos, que sorprendió al mercado, 280.000 puestos de trabajo cuando se esperaban 220.000. Has tocado un tema muy importante, Benjamín, tiene que ver con el tipo de cambio. Hoy día tuvo una alza muy importante, ya llegamos a los 637 pesos, una subida de la semana de 20 pesos, y obviamente que la propuesta de un aumento de tasa en Estados Unidos también podría tener un rebote en el precio del dólar, sobre todo cuando el precio del cobre también está a la baja. Bueno, confluyeron datos bien críticos para que hicieran subir el tipo de cambio, que nosotros no esperábamos que subiera tan rápidamente y que había llegado aparentemente alrededor de los 630 a lo que se llama una resistencia técnica. Pero tuvo un alza importante, confluyeron tres factores. Este dato de actividad que fue bastante débil, el dato de empleo que tú mencionabas respecto de Estados Unidos, y un aumento global del riesgo que siempre le pega a nuestro peso debido a los problemas que hemos estado viendo en Grecia. La incertidumbre más que los problemas, realmente no sabemos cómo se va a resolver ni cuándo se va a resolver, pero sí sabemos que hay mayor incertidumbre y eso le pega a las monedas, obviamente, que somos menos líquidas. Entonces eso le pegó, obviamente, una subida del tipo de cambio. Ahora, el punto, desde el punto de vista de la política monetaria no persigue como objetivo mantener una tasa de un tipo de cambio nominal fijo o tendiente a una cierta variable. Lo que persigue obviamente es tener la inflación bajo control, pero dado que gran parte de la inflación que hemos sufrido en el último tiempo y que estuvo bastante por sobre la meta del Banco Central se debió a tipo de cambio, el Banco Central yo creo que va a ser cauto al respecto, tiene que ser cuidadoso. ¿Podría seguir subiendo la próxima semana, Benjamín, el tipo de cambio? Sí, podría seguir subiendo, pero yo tengo la impresión de que hay algunos factores que lo pueden frenar. ¿Cómo cuáles? Como que el mercado normalmente frente a subidas tan bruscas tiende a tomar un respiro, o pueden haber incluso noticias que le quiten un poco de presión a la subida del dólar a nivel internacional. Volvamos a las cifras del INE que entregó en el día de hoy, porque hay una bien interesante y bien preocupante, y tiene que ver con el índice de remuneraciones, que tuvo una variación negativa durante el mes de abril, 0,2%, según informó hoy el Instituto Emisor. ¿Qué lectura le dan ustedes a eso? Porque obviamente que un sector que había estado aumentando sostenidamente en la proyección del tiempo, ahora está a la baja. Sí, la tasa de crecimiento de las remuneraciones, tanto reales como nominales, se había mantenido relativamente alta. En el caso de las reales era lógico, porque sabemos que en Chile una parte importante de la planilla está indexada a la inflación pasada, y como tuvimos inflaciones que fueron muy altas, eso obviamente que impactó los indicadores hacia adelante. Ahora, desde el punto de vista de las nominales, parecía un poquito anómalo que estaba demorando en ajustarse a un nivel de actividad que era más bajo. Si bien el empleo todavía puede no estar recogiendo, la tasa de desempleo puede no estar recogiendo esa cifra, sí sabemos que el crecimiento del empleo es más débil y por lo tanto lo que uno esperaría es que ese precio se ajustara antes. Lo que nos sorprendió, sabíamos que iba a haber un ajuste, y de hecho nosotros lo veníamos anunciando para el segundo semestre o ya en el curso de estos meses, pero un ajuste más gradual. La caída fue de un mes para otro bastante brusca, o sea, caímos de crecimientos de sobre el 7% a crecimientos bajo el 7%. Son crecimientos respetables todavía, pero son crecimientos notablemente más bajos, ¿no? Una cifra para precisar que entregó el INE. Hablemos un poco también de este IMASEC, ¿no es cierto?, este 1,7%, porque si uno hace la lectura de la serie desestacionalizada, hablamos que este mes creció un 0%, pero veníamos de 2 caídas consecutivas. ¿Hay riesgo de caer en una contracción en la economía chilena? Yo diría que el riesgo de una contracción es relativamente bajo, es relativamente bajo. No creo que vayamos a tener una contracción necesariamente, pero sí la cifra nos indica que el segundo trimestre la desaceleración ganó un poco de fuerza, y la reaceleración que habíamos visto en los 2 trimestres anteriores, es decir, en el último trimestre del año pasado, el primer trimestre de este año, perdió bastante el impulso que tenía. ¿Les preocupa la baja inversión privada que hay en el país? Sí, por supuesto que es preocupante, pero la baja inversión tiene que ver, obviamente, con los niveles de confianza que hemos estado viendo, que están muy bajos, tanto la confianza empresarial como la confianza de los consumidores, que si bien la confianza del consumidor no está directamente relacionada con la inversión, sí de alguna manera termina afectando la inversión, en el sentido de cómo uno se prepara hacia adelante. Por supuesto que lo que significa el análisis, la confianza es un dato clave para articular, ¿no es cierto?, el círculo virtuoso y no vicioso. Se nos está acabando el tiempo, Benjamín. ¿Cuál es la proyección que tiene usted en Scotiabank para el mes de mayo en este IMASEC? ¿Mejora el panorama? No, yo creo que va a estar un poquito más bajo. Probablemente estemos alrededor, con los datos muy iniciales que tenemos por el momento, alrededor de un 1,5%. Ahora, no hemos modificado todavía
nuestra proyección de crecimiento para el año, que está alrededor de un 2,6 hace ya varios meses. Nosotros lo habíamos fijado ahí hace varios meses, digamos. Eso no lo hemos modificado todavía, pero obviamente viendo los datos tendenciales de mayo vamos a tener que probablemente hacer algunos ajustes adicionales. Bueno, vamos a estar ahí analizando la coyuntura. Muchas gracias, Benjamín, por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarnos. Y con esta entrevista terminamos Agenda Económica. La invitación a todos ustedes es, por supuesto, quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.